El referendo es uno de los mecanismos de participación ciudadana previstos en el artículo 103 de la Constitución y en la Ley 134 de 1994. Precisamente para conocer más sobre el tema nos acompaña en el set de Registra TV el doctor Luis Carlos Donado Abella. Él es el director nacional de Censo Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Mabel? Un saludo para ti y para todo el público presente. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Y también en la parte alta del auditorio nos acompaña un grupo de funcionarios de las distintas áreas de la entidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, empecemos por contarle a nuestros televidentes qué es un referendo, que es un tema del que se ha venido hablando mucho en los últimos meses. Claro que sí, Mabel. Mira, un referendo es una convocatoria que se le hace al pueblo y a la ciudadanía en general para que apruebe o rechace un proyecto de ley, una norma jurídica o que la derogue también. Este se puede hacer en el ámbito nacional, departamental, municipal e inclusive local. ¿Y qué tipo de referendos existen? Existen dos tipos de referendo, el aprobatorio o el derogatorio. El aprobatorio es para crear un proyecto de ley u ordenanza que cubra el ámbito en el que está el mismo referendo, es decir, una ordenanza nacional, un artículo de ley nacional, y el derogatorio me permite también en el mismo ámbito en el que esté derogar una ordenanza, un artículo o parte del mismo. ¿Quiénes pueden impulsar un referendo? Cualquier ciudadano puede hacerlo, tiene que conformar un número no menor al 5% del censo electoral de la circunscripción, es decir, 5% del censo nacional en el caso de un referendo nacional, 5% del censo del departamento, etcétera, etcétera, de ciudadanos, como mínimo deben aprobar para que el referendo sea efectivo. ¿Pero qué se debe presentar? Es decir, cuando yo quiero adelantar como ciudadano un referendo, ¿cuál es el paso inicial? El paso inicial es que un grupo de ciudadanos inicia con la recolección de firmas para la solicitud de ese referendo. Esta debe ser del 5 por 1000 del censo electoral. Ellos adjuntan las firmas, los apoyos, a la respectiva circunscripción, a la registraduría municipal en el caso de un referendo municipal, a la delegación departamental o a la registraduría nacional en el caso de un referendo nacional, para hacer la inscripción del comité. Una vez que hayan pasado esta etapa del 5 por 1000 de las firmas del respectivo censo, se hace la conformación oficial del comité promotor del referendo y se inicia la recolección de firmas, que debe ser el 5% del censo electoral. Claro. Y para confirmar para conformar mejor ese comité promotor, ¿hay un plazo máximo para revisar estas firmas que son entregadas? En la primera etapa no tenemos un plazo definido por parte de la registraduría. La registraduría obviamente pues toma muy en serio estos mecanismos de participación ciudadana y resuelve esta petición en el menor tiempo posible. Y ya una vez conformado este comité, de ahí en adelante, usted ya nos explicaba que se empiezan a recoger las firmas, pero ¿cómo es el proceso de ahí en adelante? Correcto. Una vez que se ha conformado el comité, se les entrega a ellos el formulario definitivo para que inicien el proceso de recolección de firmas. Ellos tienen un plazo de 6 meses para recoger las firmas en el ámbito que estén realizando el referendo. Si es en el ámbito nacional, a manera de ejemplo, pues podrán recogerlas dentro de todo el país. Son formularios diseñados por la registraduría que deben ser diligenciados por puño y letra completamente por el ciudadano. Deben contener la fecha, el número de cédula, los nombres y apellidos, la dirección y municipio donde se está recolectando la firma y la firma del ciudadano. Claro. ¿Ustedes revisan todas esas firmas o se hace como una escogencia aleatoria de algunas? Dependiendo del tamaño y dependiendo de la disponibilidad de recursos, la Registraduría Nacional tiene la potestad de utilizar una muestra estadística de acuerdo a un modelo matemático previamente establecido por una resolución del Consejo Nacional Electoral. En algunos casos, y en casos por ejemplo muy sensibles, tomamos la decisión de revisar una a una todas las firmas para prevenir pues cualquier inconveniente. Bueno, ya veíamos cómo la Registraduría Nacional del Estado Civil empieza con todo este proceso de revisar las firmas, pero ¿qué papel juega la entidad más allá de revisar las firmas? No solo tenemos que revisar pues, la integridad de los apoyos presentados para esta iniciativa popular, sino que una vez aprobada esta iniciativa popular, pues la misma Registraduría Nacional es la encargada de realizar el proceso de las votaciones. Para nosotros es una elección más, es un proceso completamente fundamental y la registraduría es la encargada de realizar todos estos procesos. ¿Existen formularios especiales para escoger las firmas o se puede firmar en cualquier tipo de papel y traerlas a la registraduría? A ver, para la primera etapa, para la conformación del comité, la registraduría tiene a disposición de la ciudadanía en general pues un modelo o formato de formulario donde están todos los campos necesarios. Pues el ciudadano que esté interesado o el grupo de ciudadanos que esté interesado puede descargar este formulario, hacerle algunos ajustes, pues ponerle sus propios logos, prediligenciar pues la información, los encabezados, pero básicamente debe contener la información básica que ya hemos mencionado, que son el campo para la fecha, cédula, nombres completos, dirección, municipio donde se hace la recolección de la firma y
la firma como tal. Si una persona que nos está viendo en este momento quisiera apoyar un referendo y de pronto, pues por lo general uno se encuentra en la calle gente que está pidiendo las firmas, pero pues no tiene la fortuna de encontrarse con esas personas y quiere participar, ¿qué debe hacer? ¿Se acerca a la registraduría y deja la firma o no, cómo? la registraduría no tiene los formularios como tal. Una vez que se ha constituido el comité promotor, nosotros les entregamos el modelo definitivo de formulario para recolección de firmas, que contiene pues, los nombres de los promotores, contiene los encabezados, el tipo de referendo, la cantidad mínima de firmas a recoger. Este formulario ya lo tiene el comité promotor, entonces si algún ciudadano quisiera colaborarle a ese comité o quisiera firmar de alguna forma, debe dirigirse y buscar al comité promotor. Nosotros con mucho gusto podremos facilitar la información de contacto con el promotor, con el comité promotor, para que le faciliten los formularios oficiales. ¿Y un referendo puede tener varios comités promotores o pueden existir de pronto 2 o 3 comités que estén trabajando para el mismo referendo y al final se puedan sumar todas esas firmas? Es decir, que hayan varios grupos independientes, pero en pro de un mismo referendo y se sumen todas esas firmas, ¿se puede? No, esto no es posible. Cada comité promotor es independiente y para nosotros, para la registraduría y para el Estado, es un referendo independiente. Por lo tanto, no se pueden inscribir varios comités promotores y al final sumar para una misma iniciativa. Claro, y esas firmas que se recogen para constituir ese comité promotor, ¿se pueden usar después para el referendo o tienen que volver a empezar de cero? Tienen que volver a empezar de cero. La ley 134 es muy clara al respecto e indica que las firmas utilizadas para la conformación del comité promotor no se pueden tener en cuenta para la aprobación del referendo como tal. ¿Cómo deben ser las firmas para respaldar un referendo? Bueno, obviamente la firma tiene que estar plasmada, el apoyo debe estar plasmado en el formulario que para tal fin le entrega la Registraduría Nacional al comité promotor. Debe contener los 5 datos que ya hemos mencionado: la fecha, el número de cédula del ciudadano, sus nombres y apellidos, su dirección y municipio en el cual está firmando y la firma. Estos 5 datos deben ser llenados por puño y letra del ciudadano. No se permiten las planillas o las planas, que es el error en el que incurren muchas veces estos comités, y es que ponen a las personas que están recolectando las firmas a llenar los datos del ciudadano y el ciudadano simplemente se limita a firmar. Esto no es un apoyo válido. El apoyo debe estar completamente diligenciado en su integridad por el ciudadano. Bueno, supongamos que ya se presentaron las firmas, está en el número adecuado, las firmas correctamente presentadas. Una vez ya se puede hacer el referendo, ¿la registraduría tiene un tiempo límite o una fecha específica para realizarlo o se podría esperar una votación ordinaria como para ahorrar platica? Porque eso cuesta, ¿no? Uno podría aprovechar una elección ordinaria de una vez para hacer el referendo. No, el referendo debe convocarse en una fecha específica y no puede coincidir con alguna elección de tipo ordinario. Entonces, para lo mismo, pues la registraduría prepara la elección como si fuera una elección corriente, como una elección normal. O atípica. O atípica, Sí. puede ser el caso, sí. Y en este caso se puede, dado el caso, si hay más de una iniciativa de referendo, se podrían convocar hasta 3 iniciativas para el mismo día. Cada una con una tarjeta independiente, con la opción del sí y el no, con el encabezado claro, por lo cual se pretende votar por la aprobación o derogación de un artículo, de una norma o de una ley, y también con la opción del voto en blanco. ¿Cuántos votos se necesitan para que un referendo sea válido? Debe votar al menos el 25% del censo electoral de la circunscripción respectiva. Si estamos hablando de un referendo de tipo nacional, pues tendrá que ser el 25% del censo del país. Si es de un municipio, pues sería el 25% del censo de ese municipio. ¿Pero es del censo o de quienes votaron en la elección pues, para escoger? No, estos referendos pues, no tienen nada que ver con ninguna elección anterior porque son claro. iniciativas populares. Es el 25% del censo. censo. Bueno, digamos que a manera de ejemplo, en un municipio del país el potencial electoral o censo electoral del municipio fuera de 20.000 personas. El 25% de eso es 5.000 personas. ¿Y si no vota el 25%? El referendo no es válido, no es aprobado. Adicionalmente a esto, pues obviamente debe ganar la opción del sí, porque si gana la opción del no, pues no se tendrá en cuenta, ¿no? Claro, estamos hablando del censo. ¿Y quienes han cumplido 18 años por estos días y están cerca, por ejemplo, a votar por un referendo, lo pueden hacer? Claro que sí, la registraduría utiliza las fechas de corte iguales que en un proceso electoral normal. Por lo tanto, las personas que hayan cumplido los 18 años, que entran a conformar parte del censo electoral para ese proceso electoral, pueden participar en el proceso electoral. ¿Cuánto cuesta hacer un referendo? Bueno, los costos para cualquier tipo de referendo son iguales a las de una elección normal.
La única diferencia pues, es que en este caso no hay los periodos de inscripción de candidatos porque no existen candidatos como tal. Está en la opción del sí y el no y el voto en blanco. Pero la logística que debe implementar la Registraduría Nacional para este proceso de referendo de votación es similar a cualquier elección. ¿Y más o menos cuánto tiempo requiere la registraduría para poder desarrollar un referendo? Usted nos decía ahora que son fechas específicas y que no se pueden hacer en una elección ordinaria. Bueno, ¿Pero cuánto utilizan más o menos? La Dirección de Gestión Electoral y la Registraduría Delegada para Electoral fija y elabora el calendario electoral para la respectiva elección de acuerdo a los tiempos necesarios para la organización del proceso electoral. Como comentaba anteriormente, los tiempos necesarios para esta organización de este proceso son similares a los de una elección normal, salvo el proceso de inscripción de candidaturas. Por lo tanto, nosotros fijamos un calendario electoral y establecemos pues, la fecha óptima o ideal para realizar esa elección pues, en un tiempo prudencial. ¿Y los resultados funcionan también como cualquier elección? Exactamente, funciona como cualquier elección. Se conforman las comisiones escrutadoras, las cuales se encargan de contabilizar las actas emitidas por los jurados de votación en las mesas el día de la elección y entregan el resultado consolidado. En este momento, ¿cuántos referendos hay caminando en el país y más o menos en qué estatus están, en qué parte del proceso? En este momento hay 2 referendos caminando, como dices tú. Sí. El primero es el de la revocatoria del Congreso, que ya pasó la primera etapa inicial, que fue la conformación del comité. En este momento están en la etapa de recolección de apoyos. Tienen plazo hasta mediados de junio aproximadamente para entregar el 5% de las firmas del censo electoral del país. Por otro lado, el día martes se entregaron 327.000 firmas por parte de un movimiento de ciudadanos que quiere promover la prohibición del aborto en Colombia. En este momento están en la etapa de revisión para informar si se convoca o no el comité promotor para que puedan iniciar la recolección de apoyos del 5% del censo del país para pasar a la siguiente etapa. De esta manera concluimos el capítulo de hoy. A nuestro invitado, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Mabel, por la invitación y al público presente por su compañía y apoyo. Al público también muchísimas gracias por habernos acompañado y a nuestros televidentes los invitamos para que nos acompañen en la próxima emisión de Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hasta pronto.